A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 29 de mayo del año 2026. El título del editorial de hoy es el siguiente: La aritmética legislativa cuenta y mucho. La aritmética legislativa cuenta y mucho. ¿Qué significa esto? Las decisiones que toman o los parlamentos o los congresos, depende del régimen político que tengan, si es parlamentario o es presidencialista, pero básicamente cada iniciativa o cada cambio de ley requiere una votación, ¿no? Y ahí entra la aritmética legislativa. ¿Qué experiencia tenemos en México en cuanto a la aritmética legislativa? Quizá hasta fines de los años 90, la aritmética legislativa estaba cargada en favor de un lado, el lado del PRI. Si bien había acumulado algunas derrotas el PRI en presidencias municipales, en diputaciones locales, incluso, si no estoy equivocado, en el año del 89, pierde por primera vez una gubernatura el PRI, que es la de Baja California, encabezada esa lucha política, la búsqueda de la victoria, por Ernesto Rufo Appel, que había sido alcalde de Ensenada. Ganó abrumadora y aplastantemente la elección. Hubo priistas que estaban, que el presidente Salinas no reconociera esa victoria. De tal manera que Salinas, pensando con una visión de futuro y apoyado también por Luis Donaldo, dijeron no, y se reconoció la victoria de Ernesto Rufo. Fue la primera gubernatura. Posteriormente hubo otras, no muchas, hay que decirlo también, ¿verdad? Pero hubo otras. Se fueron acumulando esas victorias. Pero donde la aritmética sufrió su golpe mayor fue en el Parlamento, bueno, en el Congreso de la Unión. El PRI, como he dicho en múltiples ocasiones, dominaba los tres poderes y los concentraba en una sola persona, el presidente de la República. Y me sorprenden los ternuritas que se sorprenden, valga la redundancia, que del autoritarismo que quiere este gobierno concentrar todo el poder en un solo hombre, como si jamás hubiésemos vivido en un régimen así. Desde 1929, el PRI, o antes su abuelo y luego su padre, el PNR, luego el PRM y luego el 46, si no estoy equivocado, el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, el PRI es, o era, o fue lo que hoy pretende ser Morena, con una gran diferencia, que este país tiene una economía abierta, que tiene 130 millones de habitantes y 100 millones de ciudadanos, y tiene una responsabilidad ante el mundo, donde prácticamente todos los países tienen economías abiertas y casi la totalidad de ellos un sistema democrático que es el complemento natural de la economía abierta. México está ahí con todos los defectos que ustedes quieran verle. Entonces, el autoritarismo no es algo nuevo para nosotros. Quizá los buena onditas acá que gritan y que allá en la UNAM, todo. Revisen la historia, señores, para que se den cuenta cómo era este México antes de los años 80, pues, para que vean lo que era amar a Dios en tierra de
pueblos originarios, ¿no? Porque si dice uno amar a Dios en tierra de indios, eso es, no, cuidado, es clasismo, eso es, ¿cómo dicen? Racismo y babosadas así. No, es un dicho, es una expresión, ¿verdad? Entonces, ¿ante qué estamos hoy? Ante un grupo de trasnochados históricos que piensan que México es el México de los años 70. Por eso recuerdan ustedes cuando le puse yo el apodo de El Bulto a López Obrador, recordando aquella película del mismo título que dirigió el hijo del gran Retes, director de cine, que se llama así, El Bulto, decía la película. Una persona que producto de un golpe que le da uno de los halcones con una vara de bambú, se queda ahí en una muerte catatónica, ahí se queda, y 20 o 21 años después despierta. Entonces, el mundo cambió, México cambió, y este señor está totalmente aislado y le reclama al cuñado, le reclama a la familia, etcétera, porque dice traidores y traicionaron a la lucha y una bola de tonterías, ¿no? Así López. Yo no sé qué tomó, qué le dieron, algún té de algo, el caso es que se quedó en los años de Echeverría. Y 20 años después despierta, y entonces su lucha o sus intentos o los planteamientos son que hay que seguir con aquello de Echeverría. Oiga, pero ya no existe, pues vamos a repetirlo. Pero en esa cuestión oportunista de colgarse de un exitoso dirigente, vamos a ponerlo de esa manera, pues llegan una bola de oportunistas rateros y llega Cascajo desechado por otros partidos. De los no sé cuántos militantes, ellos dicen que tienen más de 10 millones, no es cierto eso, pero de los que tengan, un altísimo porcentaje son desechos, cascajo de los otros partidos. Pues empezando por el mismo López Obrador, siguiendo por el que fue director de la Comisión Federal, Manuel Bartlett, y así. El mismo Mario Delgado y otros, ¿verdad? Marcelo Ebrard, ni se diga, Ricardo Monreal, el mismo vampiresco de Adán Augusto, el tabasqueño. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen del gobierno? Aquella. Lo que no se dan cuenta es que de los años 70 a los años 20 del siglo XXI, pues han pasado medio siglo, 50 años. Otros métodos, otra mentalidad de los mexicanos, y estas personas no han cambiado. Aquella demagogia de esos años, aquella visión de un solo hombre, de un programa único, cuando ve uno a jóvenes, entre comillas, pero viejos mentalmente, de Morena, vendiendo esa baratija, dicen, oiga, no les da vergüenza hacer ese ridículo, y no les da. Porque como dijo alguna vez el ingeniero Rubén Figueroa, lo entrevistaron una vez porque él era muy amigo de Luis Echeverría, del presidente Echeverría. Entonces una vez un periodista le pregunta en relación con la sucesión presidencial. Estamos en el gobierno de Echeverría, entonces, y él terminaba el 76. Entonces le preguntaron, oiga, ¿y cómo ve usted esto? La caballada está muy flaca, dijo. Ese dicho de rancheros, vamos a decir. Pero luego, meses después, oiga, ingeniero, ¿y cómo ve la caballada? No, dice, ya la están alimentando, dice, ya no está tan flaca. El problema aquí con Morena es que su caballada para cualquier puesto de elección popular está flaquísima, anémica. Pero bueno, ellos sabrán sus cosas, pero el problema es si la oposición va a aprovechar esa situación. En esas condiciones, pues, regresemos a la aritmética legislativa. En un país civilizado,
régimen democrático, las querellas se definen en el Parlamento o en el Congreso y se definen con base a algo que nos negamos, o, bueno, no yo, pues, pero muchos mexicanos y muchos políticos a entender que la aritmética legislativa es decisiva, es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, desde fines del año 23 o quizá desde septiembre, octubre, yo estaba haciéndole un poco al saurino, como dicen en mi tierra. La palabra correcta es de origen árabe, es saorí, el adivino. Entonces empecé yo a tratar de dibujar, como dicen, escenarios. Y llegué a la conclusión de la necesidad de ganar al menos una de las cámaras del Congreso de la Unión. En aquellos años, Morena no tenía la mayoría calificada en ambas cámaras para cambiar la Constitución, pero se veía ya su intención de lograrla en ambas cámaras. Entonces, analizando eso, revisando los números de elecciones anteriores, etcétera, llegué a la conclusión de que era más importante la elección legislativa, es decir, controlar por parte de la oposición al menos una de las dos cámaras. ¿Por qué razón? Porque controlando al menos una de las dos cámaras y se impediría al gobernante que modificara la Constitución. En ese entonces yo ya afirmaba, a quien me quisiera escuchar, que después de la decisión que tomaron tres partidos de nominar como su candidata en esa alianza o lo que sea a la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, yo dije, nos van a dar hasta por debajo de la lengua. Va a ser una derrota aplastante. Y empecé a intensificar mi explicación de la importancia de la aritmética legislativa. ¿Y por qué ponía lo de la Cámara de Diputados? Porque ahí se controla el presupuesto. Ahí se controla la revisión de la cuenta pública. Y repito, al obtener la mayoría, los 251 diputados, en esa medida se impediría cualquier reforma constitucional. Debo decir, no con pena, más bien ahorita lo digo con alegría. ¿Por qué? Porque se probó que lo que planteé era correcto. El desastre en esto que llevamos ahorita, el desastre en materia de modificación constitucional se debe esencialmente a que los partidos políticos de oposición, los tres, porque ya el PRD ya se extinguió, esos tres no solo no entendieron, sino que no les interesó entender lo que un loco como yo estaba afirmando. ¿Y qué hicieron en la nominación de sus candidatos a la Cámara de Diputados? Los mismos de siempre, los mismos métodos, los cuates, los amigos, los compadres, etcétera, etcétera. Y los resultados, ahí están. Ahí están. ¿Qué pasa con la integración de la Cámara de Diputados el 24? Que el PRI, de tener 71 legisladores en la legislatura anterior, nomás alcanzó 35. El PRI, después de tener en la legislatura anterior o en las dos anteriores, del 12 al 18, ¿no? ¿Cuántos tenían? Creo que tenía 24 o 25, ahorita tiene 13. El PAN, que tenía creo que 30 y tantos, ahora tiene 23, y tenía 100 y pico de diputados, ahorita creo que tiene 70. ¿Cómo se puede decir eso? Irrelevantes en el Congreso. Por esa razón,
Morena ha hecho lo que ha querido con la Constitución. No hay posibilidades de impedir esa modificación, como tampoco la hay para modificar cualquier ley. Por ejemplo, esto que han hecho, estas maromas y estos cambios y que la injerencia extranjera, los señores tienen los números para hacerlo. Pero lo curioso es que no aprueban el cambio constitucional, de la injerencia extranjera, pero no porque la oposición tuviera fuerza, sino porque fueron los mismos de Morena los que protestaron. Es decir, fue ese grupo de morenistas que por X o Y razones se dieron cuenta que lo que estaba planteando Monreal y que dicen las malas lenguas y las buenas lenguas también, que se la dieron para que él la presentara, que no la hizo él. Pero él se presta como buen lacayo que es, ¿verdad? Se culiempina y la hace suya. Y no aprobaron eso, no le dieron gusto pues a la anticientífica. Pero el hecho es curioso, que la aritmética legislativa no pudieron tenerla, pero por integrantes de Morena, que hicieron lo otro de darle años más a los del tribunal, etcétera. Eso es irrelevante. La relevancia está en esto que querían hacer. Lo van a intentar o van a ver. El problema es que ya no será para estas elecciones del 27. ¿Por qué? Porque la Constitución señala un plazo límite para modificar leyes que tengan que ver con la cuestión electoral. Punto. Entonces eso será hasta la siguiente legislatura después del 27. Vamos a ver qué sucede, a ver si vivo yo de aquí entonces. En esas condiciones, si la oposición sigue desdeñando la importancia de la aritmética legislativa, nos van a dar hasta por debajo de la lengua otra vez el 27. Y va a hacer Morena lo que le dé su regalada gana con la Constitución o con cualquier ordenamiento legal. ¿Por qué? Porque tienen la aritmética que les permite hacer eso. En la Cámara de Senadores tienen la mayoría calificada. En diputados la tienen con los números de sus dos lacayos, el Verde y el PT, aun cuando han empezado a surgir ciertas divergencias. La tirada de Morena, ¿cuál es? Obtener la mayoría calificada sola ella. Es decir, están buscando a cualquier precio lograr 334 diputados Morena. ¿Por qué? Porque es el número de las 2/3 partes. Luego entonces, ¿qué va a hacer la oposición? Y en este caso, para ser claros, hablamos del PRI y del PAN. ¿Van a nominar a los mismos? Estaba leyendo el otro día los nombres que se mencionaban como prospectos para ser candidatos a diputados federales por el PRI. Y la verdad, no supe si reír, llorar o ponerme a rezar. Manuel Cavazos Lerma. Dice uno, a estas alturas revivir a este hombre. Dice uno, ¿qué pasa pues? Es decir, finalmente hay una actitud que no pocos la tienen en el sentido, pues es que así podemos incidir y negociar y lo que sea. Señores, ¿cómo es posible que un partido histórico como el PRI, que tenía de 300 diputados, tenía 350, se contente con tener 35 diputados? Y que el PAN, partido también histórico, fundado el 39, se conforme entonces también con tener en lugar de 180, 100, lo que sea, 73. Porque si eso lo traducen ustedes a millones de pesos, verán que esos 35 diputados se tradujeron en
900 millones de pesos. Y que aquellos 73 se tradujeron en 1,100, 1,200 millones de pesos. Por eso es importantísimo que las dos dirigencias entiendan la importancia de la aritmética legislativa. Ayuda evidentemente las babosadas de Morena. Sí, pero no es automático eso para que de ahí la gente vote. Hay que ir con la gente, hablarle a la gente, hacerle ver el peligro para el país, para su crecimiento, para su desarrollo, para las finanzas públicas, para los programas sociales, etcétera, la necesidad de tener una presencia fuerte, bancadas numerosas para lograr impedir las locuras de Morena. Con 251 diputados lo logramos. Con eso. Es decir, los números no engañan a persona alguna. A veces no lo mencionamos, no, señores. Por eso, cuando estos buenaonditas del PAN, no, con el PRI nosotros no vamos de a la esquina, el desprestigio, no sé qué. Ya expliqué, señores, en las democracias, ya cuando hay más de 6, 7, 8 partidos, ya las alianzas son obligatorias, son imperativas. Ya esas viejas democracias donde hay 2 partidos, pues ¿con quién se van a aliar? Si hay 3, 4, bueno, pues todavía se puede hablar de que vayan solos, pero en donde hay 6 o 18 partidos como Brasil, las alianzas son obligadas. Vean el caso de Alemania, de España, de Italia, de la misma Francia. Y aquí, no, es que nosotros somos puros, nosotros somos gente decente y vamos a misa los domingos. Sí van, pero a robarse las limosnas. ¿Ya? Es decir, señores, la política es la lucha por el poder. Por eso, si el PAN insiste en mantener esa ridícula y absurda posición, les espera a ellos y al PRI una derrota increíble el 27. Ahora, ¿cómo tiene el Morena la mayoría calificada? Con alianzas, con alianzas. Pero ustedes acá, los del PAN, no, nosotros somos puros y solos podemos. Ténganle, no es cierto, hombre. Pero dicen, nos abrimos y Romero, ahí vengan todos los que quieran ser candidatos y por acá. Van a ver la clase de candidatos que van a poner. Los mismos de siempre. Acuérdense ustedes de mí. Lamentable, bueno, pero ellos tienen en ese sentido la libertad de designar como candidatos al que quieran, igualmente en el PRI. Pero si se piensa en la necesidad aritmética, que sería una necesidad política, de lograr el control de la Cámara de Diputados. Y alguien me decía, ¿y por qué no la de senadores? Porque no hay elecciones, ellos duran 6 años. Por eso debemos concentrarnos ahí. Si a mí me dieran a escoger, a ver, Ángel, vamos a suponer que tú tuvieras el poder, para decidir quiénes van a ser victoriosos en los 17 gubernaturas o en la Cámara de Diputados. ¿Qué preferirías tú? Con los ojos cerrados, la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque si yo controlo la Cámara de Diputados, voy a controlar el presupuesto y esos gobiernos estatales dependerían de la negociación que nosotros, al ser mayoría en la Cámara de Diputados, encabezaríamos. Es decir, señores, la aritmética legislativa no es estar hablando de matemáticas superiores o de integrales triples o ecuaciones diferenciales. No, por eso se llama la aritmética legislativa. ¿Cuál es la mitad de 500? 250.
¿Y cuál es la mitad más 1? 251. Así de difícil. Esa es la aritmética legislativa, pues. Pero a veces eso que es fácil se convierte en un obstáculo insalvable. De 300 distritos electorales, estoy seguro que el PAN es fuerte en un número X, que el PRI es fuerte en un número Y. Sumen los dos, etcétera, y van a asegurar la victoria. Y el resto busquen un candidato que sea aceptable para los dos partidos, que incluso no pertenezca a uno de los dos, pero que sea un candidato ganador. Pero eso, ¿cómo? No, ¿cómo vas a ceder ante Alito, Jorge? ¿Qué no ves los negativos que tiene? Nosotros, en cambio, ya, se jodió el asunto. Es increíble que el PAN, un partido histórico que tiene ya va a cumplir el 29, va a cumplir 90 años, todavía no hayan aprendido las reglas elementales de la política. Bueno, ni modo, pues hay que entender también la realidad y aceptarla como es, no como me gustaría que fuera. En ese sentido, pues, lo dije el 24, se me echaron encima, me mentaron la madre cuando yo decía, no, señores, la peor opción que pudieron seleccionar o definir ustedes es la ingeniera. Los hechos me dieron la razón y jamás pelaron las candidaturas para el poder legislativo. El PRI de 71 diputados bajó a 35, así a la mitad. Entonces dice uno, el PAN casi a la mitad. ¿Y quién se sirvió con el cucharón del pozole? Ya vieron la trampa que hizo y lo que quieran, porque tienen el control, pues los señores pueden hacer las peores trapacerías, pues, que obtuvieron el 46% de los votos, pero tienen el 70 y tantos por ciento de los diputados. Sí, ¿qué? Le dicen. Porque tienen la aritmética necesaria para pasarse la ley por el arco del triunfo. Por eso para nosotros el trabajo es doble o triple. Pero si, repito, caemos en la situación de siempre, las mismas caras, los mismos perfiles, digo, hay que seguirle, por supuesto. No, tampoco estoy diciendo que nos vamos a rendir, pero qué lamentable estar elección tras elección teniendo que repetir lo mismo. Vamos a ver, yo no quiero pensar que entre el PRI y el PAN van a tener 34 candidatos a las gubernaturas, a las 17. O sea, me niego a aceptar eso. No es racional eso, pues. En los estados, algunos panistas y algunos priistas están hablando de juntarse, de hacer una alianza. En algunos estados el candidato con más posibilidades de triunfo es del PAN, en otros es del PRI. Vamos a buscar esas alianzas. Pero no, es que nosotros no nos juntamos con la chusma, es chusma, como decía Kiko. No entiendo yo realmente a estos políticos de hoy. En ese sentido, pues, señores, no echen en saco roto esto de la aritmética legislativa. Finalmente, en la democracia, el que tiene la mayoría es el que gana. Y por favor, les suplico encarecidamente, no digan ustedes las mayorías. Esa es una soberana estupidez. En un conjunto solamente hay una mayoría. La mitad más uno. Se jodió el asunto. No hay eso de las mayorías. Eso es una estupidez tremenda. Y analistas acá, no, es que controlan las mayorías. ¿Cuáles mayorías? Nomás hay una. Y muchas minorías, ¿verdad? Que unas minorías sean menos menores que otra minoría, eso es otra cosa. Pero no hay mayorías, es una.
Por eso necesitamos obtener la mayoría absoluta, 251 diputados. No decimos, vamos a tener las mayorías. No, la mayoría absoluta, como solamente hay una mayoría calificada, el que tenga las 2/3 de los 128 o de los 500, 86 o 334. Pero no repitan esas tonterías, aunque las diga fulano, que es un doctor y que controlamos las mayorías. Toma tus mayorías. Nomás hay en todo conjunto una mayoría, la mitad más uno, punto. Se acabó el corrido. Debemos buscar, pues, a los mejores prospectos, personas interesadas en defender a México, de querer a este país. Y órale, vamos a entrarle. Buscar a personas preparadas. No, vean, los legisladores de Morena, los senadores de Morena, no rebuznan porque las cuerdas vocales no les dan el tono, por favor. Es increíble eso. Hay que buscar a los mejores, a los experimentados y convencerlos de que tenemos que salir adelante para, para defender este país. Las personas entre los 30 y los 45 años, 50 quizá, son las generaciones más preparadas de este país, que conocen de los problemas de las empresas, de las instituciones, de la cuestión bancaria, financiera, etcétera, etcétera. Sé que eso va a significar que mi compadre, pues compadre, lo siento mucho, pero llegó un licenciado que es así, habla inglés y francés y usted apenas habla el español. Y usted tiene un pasado negro, compadre, lo siento. Perdóneme usted. Y el otro allá, mi compadre, pues, ¿qué pasó, compadre? No me había prometido usted. Pues sí, le prometí, pero pues no se pudo. La oposición tiene que empezar a decir no a candidatos impresentables o a solicitantes impresentables, pues. Hay que buscar lo mejor que está en esos 100 millones de ciudadanos. ¿Acaso no podremos encontrar en esos 100 millones 300 buenos candidatos? ¿Tan jodidos estaremos? En fin, señores, así como lo hice el 23 y el 24, otra vez empieza mi lucha en favor de la aritmética legislativa. Hay que buscar el control de la Cámara de Diputados. 251 diputados debe ser la meta que nos debemos fijar y buscar desde una posición de fuerza, PRI y PAN, convencer a Movimiento Ciudadano que se una. Convencerla, buscarlos, hacer el esfuerzo, pues, para buscarlos. No rechazarlos, no, es que el fosfo y no que es difícil, porque allá hay una bola de loquitos y retrasados mentales que van a decir, no, nosotros podemos solos, que somos la segunda fuerza y la mentira que te eché. Hay que hacer el esfuerzo por unir a más y más fuerzas políticas. Hay que ir a la sociedad, hay que ir a ver esos grupos organizados, profesionistas, clubes de servicio, académicos en provincia. Hay gente buena en provincia, en algunas universidades. Hay otros que son unos fraudes intelectuales, ¿verdad? A esos los dejamos de lado. De otra manera, si nosotros, al día siguiente de las elecciones del 27, no hemos logrado, PRI y PAN, la mayoría absoluta, señores, agárrense porque se va a venir, olvídense. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 29 de mayo del año 2026.